acostado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle, el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron por qué lo desamaban. Ellos contestaron, el Señor lo necesita. Y llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos. Y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, quitarán las piedras. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Como hemos escuchado en la monición inicial, con esta celebración de la bendición de palmas, iniciamos la celebración de los misterios centrales de nuestra fe. Y el sentido de bendecir la palma es acompañar a Jesús en su entrada triunfal. Por eso no tiene sentido que se pida bendecir palmas fuera de la misa o fuera de este momento, porque ese es el momento indicado. Y además es importante también recordar que a nosotros bendecir la palma estamos aclamando a Jesús como el Rey de nuestras familias, el Rey de nuestros hogares. Y vemos en el Evangelio que acabamos de escuchar cómo se nos narra este acontecimiento que vivió Jesús. Lo primero, Jesús pide que le traigan una burra o un burrito. Y esto sucede tal y como Él lo ha dicho. Vemos cómo lo montan en el burrito y cómo la gente emocionada en acción de gracias por todos los favores o por todas las bendiciones que habían hecho que Jesús realizaba, pues empiezan a aclamar: Hosana al Rey de los cielos, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana, paz a la tierra. Y vemos cómo aún en ese grupo que alababa y que clamaba a Jesús, había quienes estaban inconformes y por eso le pedían que callara a sus discípulos. La respuesta de Jesús es que si ellos callan, de todos modos las piedras lo van a reconocer, porque en ese momento era su manifestación en la identidad del Mesías, el enviado de Dios. Que hoy nosotros, al empezar esta semana con esta celebración del Domingo de Ramos, nos comprometamos a vivir muy unidos al Señor estos días santos. Avancemos en paz, todos dicen, en el nombre de Cristo, amén. En el nombre de Cristo, amén. Que viva Mi Cristo, que viva mi Rey, que impere doquiera, triunfante a su ley. Que impere doquiera, triunfante a su ley. Viva Cristo Rey, viva, viva Cristo Rey. Oremos. Vino de oración y acción de gracias por un año más de vida, por Mariano de la Palencia Reyes y por las intenciones y sucesos espirituales y materiales de la familia Palencia Reyes. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz, para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Lectura del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda comportar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro ni de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endureció mi rostro como roca, y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve, si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como perros rabiosos. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Contaré tu fama a mis hermanos, en medio de la asamblea te alabaré. Fieles del Señor, alábenlo, glorifícalo, linaje de Jacob, témelo, estirpe de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor.
muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Pasión del Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que se pague el tributo al César y diciendo que él es el Mesías rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Él le contestó: tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: no encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: solivianta al pueblo, enseñando por toda Jerusalén desde Galilea hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si era Galileo. Al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni unas palabras. Estaban ahí los sumos sacerdotes y los escribas acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con hiperesprecio y se burló de él y le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a las autoridades y al pueblo y les dijo: me han traído a este hombre alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas de que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. En ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: quita a este, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigir esta palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte. De modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a gritos que lo crucificaran. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, el que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se le entregó a su anfitrión. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iba siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá: dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes: desplómense sobre nosotros, y a las colinas: sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para ajusticiarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, lo crucificaron allí, y a él y a los 2 malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: a otros ha salvado, que se salve a sí mismo, y él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús, y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: ese es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciendo:
Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamó indignado: ni siquiera temes tú a Dios estando en el mismo suplicio. Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús le respondió: yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tu mano se encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Todos los que puedan, de rodillas. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Todos los demás, toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea y permanecían mirando todo aquello. Palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El domingo de Ramos, o domingo de la Pasión, como también se le llama, nos adentramos a la contemplación del misterio central de nuestra fe. Y como hemos escuchado en la liturgia de este día, Jesús es el siervo dolente que sufrió por nuestras causas, por nuestros pecados. Jesús es aquel que sin haber cometido pecado alguno, asumió nuestros pecados para podernos liberar y acercarnos a la relación con Dios. Él lo ha venido para salvarnos. Por eso quiero invitarles para que en esta semana se den la oportunidad de poder leer y meditar el Evangelio que hoy nos corresponde. Yo he leído la forma breve por las circunstancias, pero ustedes pueden leer todo el capítulo de la Pasión de Dios Jesucristo en el Evangelio de San Lucas. Dentro de lo que leímos, yo les invito para que no seamos, como nos dice ayer la Pasión, meros espectadores, que no nos conformemos con nada más contemplar. En estos días también en la televisión pasan películas o series en relación a la Pasión. Yo los invito para que al ir leyendo vayamos identificándonos con cada uno de los personajes y vayamos tomando su lugar. Alguien pueda decir: es que yo como Herodes nunca voy a burlarme de la imagen de Jesús crucificado, nunca voy a burlarme de la imagen de Jesús pegado al corazón, etc. Exactamente. No nos burlamos de alguna imagen, pero sí nos burlamos del hermano en que nos olvidamos que ahí está Jesús. Porque así lo ha dicho Jesús cuando Saulo le pregunta al perseguir a los cristianos: ¿quién eres? Aquel al que tú persigues. Entonces, ¿quién es Jesús? Aquel al que nosotros despreciamos, al que humillamos, del que nos burlamos. También hemos escuchado cómo dentro de esto hay también quienes reconocen en Jesús al Rey de Reyes, aquel ladrón que arrepentido le pide acordarse de él cuando esté en su reino, y que es el único que hemos sabido que se ha robado la salvación. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y aquel oficial romano que también al ver todo lo que acontecía reconoce y expresa verdaderamente: este era el Hijo de Dios. Que nosotros también, al estar leyendo esta Pasión y al irnos identificando con cada uno de los personajes, podamos ir sintiendo esa conversión de vida a la que somos llamados. Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre.
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Adoremos, hermanos, a Jesús, el sumo sacerdote de la fe que profesamos. En la cruz presentó con lágrimas en los ojos oraciones y súplicas al Padre. Y oremos también nosotros por todos los hombres. Después de cada petición diremos: te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz expulsó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más favorablemente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos, a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envíe a su ángel para que los conforte. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita después de la muerte en su paraíso. Oremos. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte, y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad. Escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos.